Cuando transmigré en la novela Verdadero y falso joven amo, el anfitrión original estaba siendo empujado por las escaleras. Mi hermano adoptivo Ryan sonrió detrás de mí. Hermano, cuando mueras, todos los bienes de la familia serán míos. Antes de perder el conocimiento, vi vagamente a mis padres y a mi hermana corriendo hacia mí, rodeando a Ryan para consolarlo por su terrible susto sin mirarme ni una vez. Al despertar, estaba sola en una habitación de hospital, el vacío y el silencio eran casi sofocantes. Fue entonces cuando recordé los recuerdos que inundaron mi mente justo antes de la caída. Resulta que transmigré en una historia sobre un joven amo, uno verdadero y otro falso. Mi identidad actual era la del verdadero joven amo de la acaudalada familia Loran. Desaparecí antes de poder formar recuerdos, y me encontraron y me trajeron de vuelta a los 23 años, pero la familia ya había adoptado a un hijo, un año menor que yo. Mi regreso me convirtió en una espina clavada para Ryan. Desde el día que entré en casa, empezaron a desaparecer cosas. Antigüedades preciosas, muebles caros vandalizados, peleas, acoso al amable hermano adoptivo, incluso espiar el baño de mi hermana, todo me lo echaron a mí. El anfitrión original, tras años deambulando por las calles, era tímido por naturaleza y no podía defenderse. Mientras tanto, mis padres y mi hermana, tras haber vivido con Ryan tanto tiempo, lo trataban como a un ser de su propia sangre. Solo le creían a él, viéndolo siempre como un extraño. Así pasaron 2 años. En su 25º cumpleaños, Ryan disfrutó de las felicitaciones en el hotel más lujoso de la ciudad, con todas las reservas llenas para la ocasión. Mientras tanto, el anfitrión original se subió al avión y saltó. Los recuerdos se cortaron de golpe. Mi mirada se volvió gélida. Sinceramente no sentía ninguna compasión por Jack, el lastimoso personaje al que había reemplazado. Pero ahora que interpretaba este papel, saldaría todas las deudas, una por una. Llamaron a la puerta del hospital 2 veces, solo para presumir, antes de abrirla. No era un médico ni una enfermera. Era el señor White, el mayordomo de la familia Loran, un anciano alto y demacrado con mirada calculadora. Llevaba una lonchera de plástico barata y desechable, y entró sin expresión alguna al colocarla sobre la mesita de noche. No había rastro del respeto debido al joven amo de la familia Loran, solo el aire de quien realiza una tarea trivial. Joven amo, almuerzo. Su tono era monótono, casi frío. Miré la caja. Bajo la tapa transparente, rebanadas de carne hervida, sumergidas en aceite, y algunos trozos de carne. Pollo al chili sin nada de pollo. Y lo más exasperante, un plato de pescado picante del que alguien se había comido la carne y solo había dejado las espinas. ¿Me provocaban a propósito? En serio, a los humildes los pisotean. Invalorados en mi propia casa, hasta los sirvientes se atrevieron a humillarme. Bueno, habían elegido a la persona equivocada con quien meterse. Viejo blanco, ¿me acabas de traer tus malditas sobras? ¿Has vivido tanto y aún no sabes que los pacientes no deben comer comida grasosa y picante? Si tan despistado eres, pregúntale a un médico. Luego invítame a una comida como Dios manda del chef del pabellón del dragón imperial. Al oírme llamarlo viejo blanco, frunció el ceño. El anfitrión original siempre había sido dócil, jamás se atrevía a hablar con tanta falta de respeto. Saludaba a todos con una sonrisa, incluso si lo ignoraban. ¿Me habían dado los médicos la medicación equivocada hoy, señor? La voz de White se tornó disgustada. Puede que la familia Loran sea adinerada, pero nuestras reglas son estrictas. Nadie puede ser exigente. Si no hay nada más, me despido. Espera. ¿Eres un simple sirviente que se niega a seguir mis órdenes? ¿Qué? Este joven amo no puede darte órdenes. Aunque no sea el favorito en casa, sigo siendo el hijo biológico de mis padres. ¿Qué crees que pasará si les envío fotos de esta comida? La expresión del señor White cambió repetidamente al oír esto. No esperaba que el joven amo, normalmente sumiso, actuara hoy de una manera completamente diferente, no solo maldiciéndolo, sino también con una postura tan firme. Aunque era el mayordomo, si el amo y la señora descubrían que había estado acosando a su hijo, sin duda quedarían en ridículo. Al pensarlo, las arrugas de su rostro se suavizaron al instante en una sonrisa forzada, y su tono se tornó cortés. Es cierto, debo estar volviéndome senil.
Solo recordé que normalmente te gustan estos platos y olvidé las restricciones dietéticas para los pacientes. Iré al pabellón del Dragón Imperial enseguida a pedirles comida fresca. Esperen un momento. Regreso pronto. Dicho esto, se fue apresuradamente. La puerta se cerró suavemente y el silencio volvió a la habitación del hospital. Mirando las sobras que había olvidado llevarse, sonreí con frialdad y las tiré al suelo con un gesto de la mano. Esta porquería de cerdo fue su primer regalo de bienvenida. No se preocupen. Los recordaré a todos y me aseguraré de que reciban lo que merecen. Después de todo, solo soy un transmigrante aquí sin ninguna duda sentimental. 3 días después, me dieron de alta. Nadie vino a recogerme. El señor Witte me llevó de vuelta en un sencillo sedán negro, de los que solían usar los sirvientes de la familia Loran, a la suntuosa mansión Loran enclavada a media ladera. El coche se detuvo bajo el pórtico. El señor Witte salió y me abrió la puerta trasera. Salí. La luz del sol era cegadora, y entrecerré los ojos ligeramente al contemplar la extensa finca que se extendía ante mí, símbolo de riqueza y estatus. Todo esto será mío algún día, murmuré. Joven amo, ¿qué dijo?, preguntó el señor Witte sin entenderlo bien. Nada. Entremos. Avancé sin mirar a los lados. La sala de estar estaba refrescada por el aire acondicionado central, una brisa agradable y constante que traía un ligero toque de ambientador. En el caro sofá de cuero hecho a medida había 4 personas sentadas. El padre Richard revisaba las noticias financieras en su teléfono, con el ceño ligeramente fruncido. La madre Mónica sostenía una taza de té negro con elegante porte. La hermana Lily, vestida con un elegante traje de negocios, hojeaba rápidamente algo en su tableta, una imagen perfecta de una familia armoniosa y adinerada. Mi entrada no los perturbó en lo más mínimo. Nadie levantó la vista. Nadie me saludó como si no fuera alguien recién dado de alta del hospital, sino una insignificante brizna de aire, inexpresiva. Me dirigí directamente a la escalera de caracol que conducía a mi habitación en el 2º piso. ¡Ay, hermano! ¿Has vuelto? No paré de caminar ni me di la vuelta. Ya sabía que era la voz de Ryan. Corrió hacia mí desde lejos. Rápidamente saqué mi teléfono, lo puse a grabar y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta con la lente apenas asomada. Me alcanzó al pie de las escaleras, bloqueándome el paso. De cerca su rostro inofensivo aún lucía esa sonrisa radiante. Hermano, por fin has vuelto. No tienes idea de lo preocupado que estaba. Su voz era lo suficientemente alta para que la oyeran los presentes en la sala, destilando sincera preocupación. Esa caída por las escaleras fue aterradora. Casi se me va el alma al verte caer. Entonces se acercó fingiendo intimidad. Cuando estuvo a solo un paso, sin cambiar su sonrisa, bajó la voz. Basura, qué suerte tienes. ¿Caer desde esa altura y seguir sin morir? TCH, qué lástima. La próxima vez, me esforzaré más. Al mismo tiempo, la voz suave y sonriente de Mónica resonó perfectamente en la sala, llena de alivio y admiración. Mira a nuestro Ryan, tan sensato y cariñoso con su hermano. Jack, deberías aprender de tu hermano menor y ser más sereno. La última vez te caíste por las escaleras sin querer y casi arrastraste a Ryan contigo. Por suerte, reaccionó rápido y lo esquivó. De lo contrario, habría sido un desastre. Richard finalmente levantó la vista de su teléfono y nos observó con su mirada autoritaria. Había un atisbo de aprobación apenas disimulada hacia Ryan y la habitual impaciencia y decepción dirigidas a mí. Lily también levantó los párpados, mirando hacia la escalera con indiferencia manifiesta y el reconocimiento habitual del buen comportamiento de Ryan. La presunción de Ryan era prácticamente desbordante. He cambiado de opinión. No te mataré porque un inútil como tú no puede afectarme ni aunque estés vivo. Mejor me tomaré mi tiempo atormentándote. Le devolví la sonrisa. Entonces adelante. Estaré esperando. Ryan estaba atónito. ¿Cómo se atrevía este perdedor a hablarle así? Cada vez que lo amenazaba, Jack prácticamente imploraba clemencia de rodillas. Pero ahora lo estaba desafiando. Bien. Espera y verás cómo te destruyo.
Ignorándolo, me di la vuelta y subí a mi habitación. El aire estaba viciado por la falta de ventilación, con un ligero olor a humedad. La habitación estaba tenuemente iluminada y con tan pocos muebles que rozaba lo destartalado. Totalmente fuera de lugar en esta lujosa casa. Me las arreglaré por unos días. No debería ser mucho. Acerqué una silla, observé la habitación con atención e instalé discretamente una cámara de vigilancia a pilas en un rincón escondido. Pero mi habitación no me bastaba. Al anochecer, había colocado cámaras en lugares ocultos por toda la casa, arriba y abajo. Una vez que todo estuvo listo, me sacudí las manos y sonreí con frialdad. Ryan, el escenario está listo. Luces, cámaras, todo listo. Ahora es tu turno de actuar. Efectivamente, mi provocación lo impulsó rápidamente a actuar. Unos días después, por la mañana, acababa de llegar a casa cuando oí el fuerte grito de Ryan antes de que pudiera siquiera subir. Mamá. Papá. Ven rápido. Ese caro jarrón de celadón en el estudio de papá. Está roto. Se hizo añicos justo afuera de la habitación de Jack. Me burlé. Así que empieza el espectáculo. Bueno, entonces les sigo el juego. En la sala, Richard y Mónica se apresuraron a llegar ante el alboroto. Ryan estaba de pie en el pasillo frente a mi habitación, señalando el montón de fragmentos de porcelana verde pálido en el suelo. Su rostro estaba pálido como un fantasma, sus ojos enrojecidos y su cuerpo temblaba ligeramente. La imagen perfecta de alguien aterrorizado. ¿Qué pasó? La voz de Richard reprimió la ira mientras observaba el desorden en el suelo antes de volver bruscamente la mirada hacia mí. Esos fragmentos eran del jarrón de celadón tallado de la dinastía Son más preciado de Richard. Invaluable. La joya de la corona de la colección de antigüedades de su estudio. Papá. Mamá. La voz de Ryan temblaba con lágrimas falsas mientras me señalaba acusadoramente. Solo quería coger un libro del estudio. Al pasar por la puerta de Jack oí un fuerte golpe dentro. Me asusté muchísimo. Entonces la puerta se abrió y Jack salió corriendo, presa del pánico. Llevaba algo en la mano. No pude ver qué era antes de que saliera corriendo escaleras abajo. Y entonces vi el jarrón roto. Su lógica era impecable, su acusación precisa, pintando una imagen vívida de Jack. Descuidado, culpable de destruir una antigüedad, y ahora atrapado con las manos en la masa intentando ocultarlo. Mónica jadeó, su mirada desconsolada se detuvo en los pedazos rotos antes de volverse hacia mí. Sus ojos ahora rebosaban de decepción y severa desaprobación. Jack, ¿cómo pudiste ser tan descuidado? Esa era la posesión más preciada de tu padre. ¿Qué hacías metiéndola a escondidas en tu habitación? Y ahora la has roto. Richard sintió que las venas se le hinchaban en las sienes al dar un paso repentino hacia adelante. Levantó la mano, pero la atrapé en el aire. ¡Qué descaro! ¿Te atreves a contraatacar? Le aparté la mano, ignorando su expresión, y saqué mi teléfono. Primero que nada, nunca he estado en tu estudio, y mucho menos sé de algún jarrón dentro. ¿Cómo podría estorbarme? Ryan, si vas a inventar una excusa, al menos inventa una mejor. Segundo, salí de excursión esta mañana temprano y acabo de regresar. Las cámaras de seguridad de la entrada deberían mostrarme saliendo y regresando. Y aquí fotos y vídeos de mi caminata. Le di mi teléfono a Richard. Lo ojeó frunciendo el ceño y con el rostro lleno de confusión. ¿Qué tal si llamamos a la policía? Esa antigüedad vale una fortuna. No, esto es un asunto familiar. No hace falta que llame a la policía. ¿Verdad, mamá? Antes de que pudiera terminar, Ryan me interrumpió en voz alta y luego le lanzó una mirada suplicante a nuestra madre. Ella solía consentirlo muchísimo, dándole la luna si pedía las estrellas. Así es solo un jarrón. Si ven a la policía en casa, quién sabe qué rumores correrán. Quizás deberíamos dejarlo pasar, cariño. La actitud de Ryan dejó claro a todos lo que realmente había sucedido. Rompió el jarrón sin querer y, temeroso de que lo culparan, me lo atribuyó. Pero aún era joven, y esto fue solo un error cometido por pánico. Perdonable.
Richard miró con pesar el jarrón roto en el suelo, y luego a Ryan, que temblaba de miedo. Su ira se transformó poco a poco en lástima. Bueno, dejemos esto. De ahora en adelante ninguno de ustedes debe entrar a mi estudio a menos que sea necesario. Luego bajó las escaleras. Maldita sea. Sabe que era Ryan, pero no dice ni una palabra, y luego me mete en la lista de prohibido entrar al estudio. ¿Cuándo he puesto un pie ahí? Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Apenas pude contener las ganas de acabar con toda esta familia en ese mismo instante. ¿Jack? Yo. Mónica abrió la boca, mirándome con profunda culpa, como si quisiera decir algo. Ya que ya lo decidieron, no tengo nada más que decir. Pero la próxima vez mejor aclaren sus dudas primero. Dicho esto, entré directamente a mi habitación. Al ver cómo la puerta se cerraba de golpe, la expresión de Mónica se complicó. Se giró, le dio una palmadita a Ryan en el hombro sin decir palabra y los dos bajaron juntos. Arriba, Lily, decepcionada porque el drama se había calmado, arqueó una ceja y se fue. Dentro de mi habitación, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de vigilancia. La grabación mostraba a Ryan escabulléndose del estudio de Richard, sujetando el jarrón y luego rompiéndolo deliberadamente frente a mi puerta. Todo el acto quedó grabado en vídeo. Guardé la grabación. No era el momento de mostrársela. Lo que no esperaba era que, incluso después de descubrir la verdad, decidieran proteger a Ryan. ¿Qué clase de lógica usa este autor? Un cerebro lleno de tonterías, favoreciendo al hijo adoptivo hasta este punto. Bien, a ver cuánto tiempo puede seguir protegiéndolo. Durante los siguientes días, salí temprano y regresé tarde, no para evitar a Ryan, sino para familiarizarme con los negocios de la familia Loran. También eché un vistazo a los coches de lujo y las mansiones que me gustaban. Al fin y al cabo, la fortuna de los Loran pronto sería mía. Mejor prepararse ahora. Si no, ni siquiera sabría cómo gastar todo ese dinero. Hoy probé un deportivo de lujo y quedé sumamente satisfecho. En cuanto herede el negocio familiar, lo primero que haré será comprarlo y luego invitar a la popular estrella Ruth a dar una vuelta. Solo pensar en la vida de coches rápidos y mujeres hermosas es increíble. Al llegar a casa, ni siquiera miré quién estaba sentado en el sofá de la sala. Acabo de subir silbando. Mónica le dio un codazo a Richard, que estaba a su lado. Cariño, siento que Jack ha cambiado demasiado últimamente. Antes nunca se quedaba fuera todo el día y siempre nos saludaba con respeto. Ahora es como si ni siquiera nos viera sentados aquí. Richard, que había estado viendo vídeos de chicas bailando, apagó el móvil, se quitó las gafas y se frotó las sienes, como si solo mencionarme le diera dolor de cabeza. ¿Qué modales se pueden esperar de alguien que creció vagando por las calles? Solo fingió por unos días y no pudo mantenerlo. Ahora ha vuelto a las andadas, haciendo el tonto en la calle. Si tuviera la mitad de la decencia de Ryan, no tendríamos que preocuparnos tanto. Exactamente. Ryan, a quien criamos desde pequeños, es mucho más confiable. Pero Jack es nuestro hijo biológico después de todo. Lo necesitaremos para continuar la línea familiar. Mónica expresó su preocupación. ¡Qué pensamiento tan anticuado! ¿En qué época crees que estamos? ¿Somos una familia común y corriente? ¿Tan solo tener un hijo significa continuar el linaje? Lo que necesito ahora es un sucesor. Alguien que pueda mantener el legado familiar que hemos construido durante generaciones. Ahora mismo, se mire como se mire, Ryan es el más adecuado. Es culto, entiende la etiqueta y los modales, y ha estado a mi lado desde la infancia. Todos lo conocen. Esas conexiones también se pueden transmitir. Una vez que Richard empezó a enumerar las virtudes de Ryan, no pudo parar. Pero él no comparte nuestra ascendencia. ¿Acaso eso no significa que el legado de nuestra familia pasará a otra persona? Mónica seguía sin entender el punto de vista de su marido. Tonto. Al ver la estupidez de su esposa, Richard colgó el teléfono, dispuesto a corregirla. Lo he pensado bien. Precisamente porque no es de nuestra sangre es mejor. ¿Por qué?, preguntó Mónica, completamente confundida. Nuestra hija Lily creció con Ryan. Y siempre han sido muy unidos.
¿Quieres decir? Exactamente. Su hijo tendría nuestra sangre, y el bebé seguiría siendo un Laurón. Es como tener un yerno que viva con nosotros. Richard expuso con orgullo su plan. ¿De verdad funcionará? No te preocupes. Es infalible. ¡Ay, pervertido! Estás muerto, ay. Un grito desgarrador interrumpió la conversación. Era Lily. Intercambiaron una mirada y subieron corriendo a su habitación. En el tercer piso vieron a Lily en pijama persiguiendo a Jack. Raro. Pervertido. Incluso espiando a tu propia hermana. Te mataré a golpes. Al oír las palabras de su hija, la pareja comprendió de inmediato lo sucedido. Ahuyentaron a los sirvientes que habían llegado corriendo. Jack, esto es obra tuya, rugió Richard, acercándose a mí con la mano en alto, listo para atacar. Esta vez, su ataque pareció incluso más amplio de lo habitual. En ese momento, le puse el teléfono en la cara y le di al play. Hermano. Mi hermana y yo te esperamos en su habitación del tercer piso. Tenemos algo que contarte. Su puerta no está cerrada con llave. Pase. Se escuchó la voz de Ryan desde el teléfono. Había grabado la llamada en cuanto me marcó. Al instante los tres pares de ojos se volvieron hacia Ryan. Tú. Escúchame esto. Él es. Esa cosa. No esperaba que grabara la conversación, y se puso rojo mientras intentaba explicarse. Tras enterarse de la verdad, Lily no insistió más. Simplemente se sonrojó, dio un pisotón y corrió a su habitación. Al ver la reacción de su hija, la pareja de ancianos comprendió de inmediato y rió con torpeza antes de bajar. Oye. No te vayas. ¿No decías que le darías una paliza al mirón? Parpadeé con mis grandes ojos inocentes, con la inocencia de un colegial, esperando a que mis padres me defendieran. Bueno, todo fue un malentendido. De hecho, tu madre y yo le pedimos a Ryan que te llamara a la habitación de tu hermana para hablar de algo. Ya casi llega el año nuevo y queríamos que hablaran sobre los regalos que les gustaría para poder prepararlos, explicó Richard con una risa incómoda. Pero apenas es agosto. Faltan 6 meses para año nuevo. No iba a dejarlo escapar. Mónica intervino con una sonrisa para suavizar las cosas. Nunca es demasiado pronto para prepararse. Puedes aspirar a más esta vez. Haz que tu padre se dé un capricho. Quiero un Bugatti Chiron, dije sin dudarlo. Alto. Espera. Ni siquiera yo puedo permitirme eso. Richard parecía aturdido. ¿Cómo supe siquiera de un deportivo tan caro? Un Rolls-Royce Boatel también serviría. ¿Te parezco un Boatel? ¿Qué tal si me das una vuelta? Bueno, entonces un Pagani servirá. De hecho, olvídate del coche. Llamaré a la policía y dejaré que me hagan justicia. Saqué mi teléfono fingiendo marcar. Lo compraremos. Te lo compraremos, pequeña amenaza. Richard apretó los dientes, forzando las palabras antes de mirarme con enojo y bajar las escaleras hecho una furia. Bueno, es tarde. Todos deberían dormir, dijo Mónica, siguiéndolo rápidamente. Miré a Ryan, que seguía allí de pie estupefacto. Con una risita murmuré, ¿eso es todo? ¡Qué patético! Ryan me vio bajar las escaleras con los ojos encendidos de furia. Durante los días siguientes intentó sabotearme a cada paso, destrozando su propio coche y culpándome, cortando el último vestido de mamá y acusándome de ello. Incluso le puso laxantes en la cena, aunque terminó comiendo bastante, dejando mi porción intacta convenientemente. Esa noche, todos menos yo fuimos al baño varias veces. Al amanecer, estaban desplomados en el sofá con el rostro demacrado. Al pasar junto a ellos, completamente impasible, Ryan me detuvo. Solo porque te gasté un par de bromas, tuviste que envenenar a toda la familia, gruñó, envalentonado por la constante indulgencia de nuestros padres, rompiendo el jarrón antiguo favorito de papá y culpándome por espiar a mi propia hermana. ¿A eso le llamas bromas? Por suerte tenía pruebas, o las consecuencias habrían sido peores de lo que te imaginas. ¿Ahora me acusas de envenenamiento? Es una acusación grave.
Incluso la sentencia más leve sería de 3 a 10 años de prisión. No me volverán a hacer daño. Llamemos a la policía. Al oír la gravedad de la acusación y que hablaba en serio sobre involucrar a las autoridades, Ryan entró en pánico. Les rogó a nuestros padres y a nuestra hermana que me convencieran de no hacerlo, pero después de una noche de sufrimiento, no estaban dispuestos a ayudarlo. Aunque no querían que las cosas se agravaran, se dieron la vuelta, ignorando sus súplicas. Sin otra opción, corrió hacia mí suplicando. Si vas a suplicar, al menos hazlo bien, le dije con frialdad, mirándolo fijamente. Sabía que si no hacía algún sacrificio esta vez, no lo dejaría escapar fácilmente. Indefenso, ni siquiera sus padres ni su hermana lo defendieron. Cerró los ojos y cayó de rodillas con un golpe sordo frente a mí. Hermano, me equivoqué. Perdóname por esta vez. Arrodillarse así. En la tele, la gente suele darse una bofetada mientras se arrodilla. Al oír esto, su mirada se volvió cruel al instante. Sus ojos ardían en rojo mientras me miraba fijamente, apretando los dientes y diciendo palabra por palabra, ¿de verdad tienes que forzarlo tanto? Bueno, no te lo voy a poner difícil. La policía no te condenará necesariamente a 10 u 8 años. Mientras hablaba, cogí el teléfono. Bofetada. Me equivoqué. Bofetada. Merezco morir. Bofetada. Hermano, perdóname esta vez. Bofetada. Bueno. Ya que eres tan sincero, 50 bofetadas bastarán. Dicho esto, me di la vuelta y me marché sin mirar atrás. Ayer, Richard me compró un deportivo, y hoy tenía planes de cenar con Ruth. Ryan me vio marchar con ojos asesinos, jurando en silencio que se aseguraría de que muriera sin un cadáver completo. A decir verdad, esta vez lo estaba obligando a dar el gran paso. Con todas estas pequeñas escaramuzas nuestros padres no intervendrían. A este paso me llevaría una eternidad heredar el negocio familiar. Ruth y yo ya teníamos planes. Compraríamos una villa en Mortar Palace para nuestra residencia conyugal. Ya tengo 20 y tantos. Este asunto del matrimonio ya no puede retrasarse más. Medianoche. Después de un día de diversión, volví a casa a regañadientes. Esta noche no me rechazaste. Esta noche te tuve. Esta noche, con un asterisco tarareando la melodía, abrí la puerta, solo para congelarme ante lo que vi. Ryan estaba en mi habitación. Con un bate de béisbol en una mano y la cámara de vigilancia rota que había sacado de mi habitación en la otra, esperándome. ¿Qué crees que estás haciendo? Lo miré con recelo. Basándome en su personaje en el libro, el asesinato directo no era su estilo. Ja. Ryan sonrió con sorna y me arrojó la cámara a los pies. Parece que te has vuelto más listo aprendiendo a guardar pruebas. Pero veamos cómo lo manejas. Dicho esto, rápidamente me rodeó, cerró la puerta y empezó a avanzar paso a paso. No te acerques más. Gritaré. De verdad que gritaré. Ayuda. Que alguien me ayude. Justo cuando solté el primer grito lo vi batear con toda su fuerza, directo a su propia cabeza. Tocó el lugar donde se había golpeado. No había sangre. Lo volvió a hacer. Seguía sin sangrar. Saqué un par de guantes del cajón, me los puse y di un paso adelante extendiendo la mano. No estás bateando lo suficientemente fuerte. Déjame ayudarte. Como si estuviera poseído, me dio el bate. Lo tomé. Mierda. Lo golpeé con todas mis fuerzas, y al instante le salió sangre de la sien. Listo. Ya salió. Al ver la sangre pensó que se había acabado y levantó una mano para detenerme. Sobre mi trasero. Apenas empezamos. Entonces, como si jugara al topo, lo perseguí por la habitación mientras él se revolvía, cubriéndose la cabeza. Para cuando estaba magullado, maltratado y se desplomó en el suelo, con lágrimas corriendo mientras me miraba, dije, ahora me toca a mí llamar a la policía. Me agaché, recogí el teléfono que Ryan había dejado caer durante su fuga y se lo entregué con una ceja levantada. Continúa. Llámalos. Al ver mi sonrisa, dudó pero marcó a la policía. Pronto llegaron los agentes.
Richard, Mónica y Lily, despertados por la conmoción, vieron la cara hinchada de Ryan y corrieron preocupados, exigiendo saber qué había pasado. Cuando Ryan les dijo que yo era quien lo había golpeado, se volvieron locos y clamaron por seguirnos a la comisaría. Insistió en que debía ser castigado. En la comisaría, mantuve la calma y le pregunté a Ryan qué pruebas tenía para demostrar que yo fui quien lo golpeó. Solo éramos dos en esa habitación. Si no fuiste tú quien me golpeó, ¿me golpeé a mí mismo? ¡Ay! ¡Maldición! Parecía presumido, pero hizo una mueca de dolor al ver que sus movimientos exagerados agravaban sus heridas faciales. Sin decir palabra, le entregué a la policía los vídeos que había recopilado durante los últimos días, donde aparecía Ryan incriminándome. Todas estas pruebas demuestran los repetidos intentos de Ryan de acusarme falsamente. En ellos declara explícitamente su intención de matarme para apoderarse de la fortuna de la familia Loran. Hoy, en cuanto entré en la habitación, lo encontré así, acostado en mi cama, poco después de que llegaran todos ustedes. Así que el incidente de hoy fue completamente orquestado por él. Los oficiales discutían entre ellos mientras revisaban las grabaciones, mientras que los otros 4 miembros de la familia Loran, sorprendidos por mi preparación, entraron en pánico sin saber qué hacer. Incluso después de ver la verdadera naturaleza de Ryan, seguían creyendo unánimemente que solo él podía continuar y enaltecer el legado de la familia Loran. Tras ver los vídeos, la policía me devolvió el teléfono y se dirigió a Ryan. Con base en las pruebas presentadas, es evidente que tiene antecedentes de acusaciones falsas. A menos que pueda probar que la agredió esta vez, no podemos concluir que fue él quien la golpeó. Al contrario, podría demandarla por difamación basándose en esta evidencia. Al oír esto, los 4 entraron en pánico. Mis padres regañaron a Ryan sin mucho entusiasmo antes de suplicarme que no presentara cargos, insistiendo en que después de todo, éramos familia. La verdad es que nunca tuve intención de agravar la situación. Si Ryan acababa en prisión, no tendría oportunidad de tomar represalias contra los demás. Hace poco encontré una villa en el Palacio de Mordor que me encanta. El trato está casi cerrado, pero ando un poco corto de dinero. ¿Qué opinas? Miré a Richard, quien controlaba las finanzas de la familia. ¿Te refieres al Palacio de Mordor en la ciudad demonio? Richard me miró con incredulidad. Sí que sabes apuntar alto. ¿Cuánto más necesitas? Unos 700 millones, respondí con indiferencia. ¿Cuánto? El acento de Richard se desvaneció por la agitación. Una villa estándar allí suele costar entre 500 y 600 millones. ¿Cómo se disparó tanto? Él mismo había considerado comprar allí una vez y conocía los precios generales. Bueno, después de comprarla, todavía tendría que renovarla, amueblarla y comprar electrodomésticos. Todo eso cuesta dinero, ¿no? Sin fondos propios pensé que mejor aprovecharía al máximo esta oportunidad. Ni un céntimo. Y ni se te ocurra comprar nada más, espetó Richard antes de dirigirse a la policía. Puedo demandarlo por extorsión. Los agentes rieron entre dientes y dijeron que era un asunto familiar, ajeno a su jurisdicción. Oficiales, creo que procederé a presentar cargos después de todo. No solo tengo pruebas de sus falsas acusaciones, sino que también. Antes de que pudiera terminar, Ryan me tapó la boca con una mano y le gritó a Richard: los bienes de nuestra familia valen decenas de miles de millones. ¿Qué tiene de especial comprarle una casa? ¿De verdad quieren verme arruinada por él? Al ver la desesperación de Ryan, con lágrimas en los ojos y los ojos enrojecidos, la familia se ablandó. Bien, bien. Te lo compramos, ¿de acuerdo? Una vez que esto esté resuelto, vámonos todos a casa. No hay necesidad de avergonzarnos más. Dicho esto, Richard salió furioso de la comisaría. Mónica y Lily me miraron con reproche, como si yo fuera el culpable hoy. Pero sus opiniones me traían sin cuidado. El dueño original vivió con cautela toda su vida, pero aún así tuvo un final miserable. Tampoco me importa un comino el cariño de su familia. Mi verdadero objetivo es conservar su fortuna multimillonaria. Desde hoy, su familia me trató con aún más frialdad. Ni siquiera permitieron que los sirvientes me llamaran para comer. Pero ahora estoy bien.
Con 700 millones de dólares en mis manos, conduzco coches deportivos a diario, llevando a Ruth a fiestas, a beber y a viajar por el mundo. Cuando me canso de jugar, vuelvo a casa y le doy una paliza a Ryan. Al fin y al cabo, ya nadie le cree. Siempre lo pillo desprevenido con una paliza brutal, sin darle nunca la oportunidad de grabar nada. Quizás fue porque la vida se había vuelto demasiado cómoda que poco a poco fui dejando de lado los pensamientos de venganza. Esta noche al volver a casa, Ryan estaba en la sala comiendo fruta, esperándome. En cuanto me vio, escupió la fruta que tenía en la boca y corrió hacia mí, bloqueándome el paso con los brazos extendidos. ¿Qué? ¡Qué ganas de que me golpearan hoy! Levanté la mano amenazante y él se estremeció de inmediato, retrocedió un paso y se cubrió la cabeza. Mira qué patético eres. No me importó y me alejé para pasar junto a él hacia las escaleras. Pero entonces se me echó encima otra vez, con los brazos abiertos, bloqueándome el paso. Veo que te has estado divirtiendo con esa celebridad estos últimos días. Apuesto a que no sabías que el cielo en esta casa está a punto de cambiar. Ajá. Su tono rebosaba de suficiencia. Su sonrisa casi le llegaba a las orejas. Cambio. Me quedé paralizado. No me digas que el viejo te va a ceder el negocio familiar. Exactamente. El mes que viene, papá me anunciará como su heredero. Todas las empresas y bienes de esta familia serán míos, e incluso planea casar a su hermana conmigo. Una vez que eso suceda, no habrá lugar para ti aquí. Si eres inteligente, mejor que te vayas ahora antes de que te echen en desgracia. Eso no puede ser cierto. El libro decía claramente que incluso 3 años después, cuando el dueño original se arrojó a la muerte, Richard aún no había nombrado un heredero. ¿Por qué está pasando esto antes de lo previsto? A juzgar por la expresión triunfal de Ryan, no mentía. ¿Será posible? Al verme absorto en mis pensamientos, Ryan lo confundió con miedo y se volvió aún más arrogante. ¿Asustado ya? Demasiado tarde. Pero si te arrodillas y te das una bofetada, quizá tenga la generosidad de dejarte algo, aunque seguro que me llevaré los coches de lujo y las mansiones. Una rata callejera como tú no se merece esas cosas. Te compraré una caseta para perro. Lo empujé y subí las escaleras, ignorando su continuo torrente de insultos mientras desahogaba años de resentimiento acumulado. Casar a su hija con Ryan para continuar la línea familiar fue, sin duda, una decisión inteligente. Pero, ¿y si Ryan no podía dejar un heredero? Ese idiota de Ryan era un completo imbécil, presumiendo de esto antes de que fuera definitivo. Si hubiera esperado hasta el anuncio oficial, quizá no habría tenido forma de detenerlo. Pero como aún no ha sucedido, aún hay tiempo. Fui directo al señor Witte y le pedí directamente que me ayudara a derrotar a Ryan. El viejo zorro, por supuesto, se negó. La noticia de la inminente sucesión de Ryan ya había corrido por todas partes. De ninguna manera el señor Witte se pondría de mi lado, la oveja negra de la familia, contra el heredero de Loran. 50 millones y una generosa bonificación al terminar. Nunca ganarías tanto en 3 vidas, ¿verdad? Has dedicado toda tu vida a servir a los demás. ¿No quieres ser tú quien reciba el servicio en tus últimos años? Al oír mis palabras, los astutos ojitos del señor Witte brillaron. Sabía que lo tenía. 100 millones. Me aseguraré de que esto se maneje impecablemente, dijo tras un momento de reflexión, con la mirada firme. La familia Loran tiene miles de millones. Pedir 100 millones no es mucho, ¿verdad? El viejo zorro entrecerró sus ojitos, sonriendo con picardía. Trato hecho. Transferiré la mitad por adelantado. Si haces un buen trabajo, habrá una recompensa extra. Hice una llamada y di algunas instrucciones. Unos minutos después el señor Witte, que había estado mirando la pantalla de su teléfono, vio 50 millones depositados en su cuenta bancaria. Su sonrisa se ensanchó tanto que sus ojos desaparecieron. No se preocupe, joven amo. La tarea que me asignaste se completará en 3 días. Te lo garantizo. Asentí y le hice un gesto con la mano, indicándole que podía irse. Al ver cómo la puerta se cerraba tras el viejo zorro, una fría sonrisa burlona curvó mis labios. ¿100 millones?
Más te vale vivir lo suficiente para gastarlos. Los días siguientes no me exigieron ningún esfuerzo. Pasé el tiempo comiendo, bebiendo y disfrutando con Ruth, comprando y paseando por las calles. No volví a casa por la noche. Cuanto más me alejaba de ese antro, más seguro estaba. En la mañana del tercer día, sonó mi teléfono, despertándome de golpe. Aparté el delicado brazo de Ruth de mi cuello y contesté. ¿Qué es tan urgente que tienes que llamar tan temprano? Mi voz destilaba irritación por la interrupción de mi sueño. Joven amo, la tarea que me asignó. Está hecha. La voz emocionada del señor Witte resonó por el teléfono. Hecho. Me incorporé de golpe, completamente despierto. Sí, anoche el joven amo se bebió el vino adulterado que le di, se cayó por las escaleras y se desmayó al instante. Para asegurarme, le di un par de golpes más con un bastón. Hoy el amo y la señora regresaron del hospital. Les oí decir que no hay salvación. Bien. Bien hecho. Al escuchar el informe del señor Witte sentí un gran alivio. Bueno, joven amo, sobre lo que queda. No tengo tanto dinero disponible ahora mismo. Dame unos días y te lo transferiré. Entendido. Gracias de antemano, joven amo. Después de colgar, Ruth se frotó los ojos. ¿Qué era tan importante como para atender una llamada tan temprano? Buenas noticias, claro. Al oír que eran buenas noticias, se animó. ¿Qué también? Pensé un momento. También como tú. Dicho esto, la sujeté debajo de mí otra vez. Tras quedar inutilizado, Ryan se desplomó en la familia. Sus padres, antes indulgentes, se volvieron despectivos y Lily, que siempre había sido cercana a él, ahora lo evitaba a toda costa. Si Ryan intentaba conversar con ella, no se molestaba en disimular su disgusto. Además me aseguraba de atormentarlo a diario, y los sirvientes, siempre perspicaces del estado de ánimo de la casa, imitaban mi ejemplo. Ignoraban sus peticiones y disfrutaban haciendo comentarios sarcásticos sobre el manual del girasol, o los eunucos del Palacio Imperial cuando él estaba cerca. Por supuesto, todo esto lo orquesté yo. Simplemente le estaba haciendo revivir lo que yo había soportado. Al principio se resistió con rabietas. Pero al ver que nadie le hacía caso, los sirvientes se volvieron aún más audaces en su crueldad. Con el tiempo se volvió retraído, adulando a todos con una sonrisa servil. La gente decía que había aprendido su lugar. Solo yo sabía que esta versión de él era la más peligrosa. Me mudé de inmediato y nunca volví a casa hasta que recibí una llamada de la policía. La villa de la familia Loran se había incendiado. Todos los que estaban dentro habían muerto quemados. La investigación reveló que Ryan había provocado el incendio intencionalmente. A altas horas de la noche llevaba una lata de gasolina, rociando cada habitación antes de echar un encendedor. Las llamas lo envolvieron al instante, reduciendo toda la mansión a cenizas. Tras encargarme de sus funerales y de los bienes familiares, Ruth y yo celebramos una gran boda un año después. Confié la empresa a profesionales y me embarqué en una gira mundial con la mujer que amaba.